El Instituto Sonorense de Cultura te invita a disfrutar la segunda edición del programa Cultura Sonora Digital. Quédate en casa y disfruta una oferta útil, efectiva, incluyente, diversa y creativa con la participación de la comunidad artística y cultural de Sonora. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Caro Duarte, soy productora, directora y guionista de cine y también instructora de cursos y talleres relacionados con la producción, escritura y dirección cinematográfica. Me da mucho gusto ser parte de este programa de Cultura Sonora Digital 2020 en su segunda edición, que está coordinada por el Instituto Sonorense de Cultura. Y bueno, estas modalidades de estos talleres y charlas virtuales está motivado por el periodo de contingencia sanitaria del COVID-19, bueno, ya que debemos de atender las disposiciones oficiales del cuidado respectivo. Me da mucho gusto también compartir con ustedes a través de esta charla, a través de estos minutos, mi experiencia al escribir y dirigir mi última película, mi último largometraje titulado El Callejón, que es una película del género romántico, drama, que aborda, bueno, el tema de la problemática, ¿no? de los conflictos o de los obstáculos que tiene una pareja para estar juntos, pero también aborda otros temas que van relacionados con problemáticas sociales, ¿no? Como algunos problemas de violencia intrafamiliar, también de las personas que van en busca de una vida mejor como indocumentados a otros países, la situación en la que se queda la familia cuando pierde a un ser querido, y bueno, también aborda lo que es el apoyo que hay entre las mujeres, entre la familia, y bueno, varios elementos también que identifican lo que es la vida de un pueblo pequeño. Y bueno, yo creo que no está de más platicar un poquito de los premios que ha ganado esta película. Fue producida en el 2017 y bueno, desde entonces ha estado 3 años o un poquito más en festivales, en selecciones oficiales, y bueno, ha ganado distintos premios de manera internacional. Entre ellos está los premios de Mejor Película y Mejor Dirección en la India, en el Ahmednagar International Film Festival. También en ese mismo festival, Perla Encinas, que le da vida a Andrea, al personaje principal, ganó Mejor Artista del Año. Y bueno, Mejor Película en AM Latino Awards en Washington, en Estados Unidos. Mejor Largometraje Internacional Latino en el Latino Film Market en Nueva York. Mejor Dirección en los Premios Latino en Marbella, España. Mejor Música Original y Mejor Actriz Protagónica en la India, en el Lift India Filmotsav. Y Mejor Largometraje de Ficción en el Bohemian Film Festival en Cottage Grove, en Estados Unidos. Nos da mucho gusto esos reconocimientos que obtiene esta película, pues filmada y producida totalmente aquí en Sonora. Y bueno, que ha viajado prácticamente por todo el mundo. Y bueno, que ha tenido muy buena aceptación. Y bueno, también hemos recibido muchos comentarios en relación precisamente a los escenarios donde se filmó esta película. A mí me preguntan en lugares, en ciudades grandes, en ciudades donde hay una diferencia, ¿no? en lo que son los escenarios de los pueblos, y nos preguntan, y me han preguntado bastantes ocasiones, que sí, dónde es, porque le parecen escenarios muy románticos. Y bueno, todo fue filmado en Sonora, específicamente en Cananea, se filmó también en Bahía de Quino, en Banamichi, en Arizpe, algunas escenas también en Yécora y bueno, en Hermosillo, y bueno, muchas de las escenas se filmaron en Álamo, Sonora. Entonces prácticamente recorrimos de norte a sur filmando esta película de romance. El Callejón se trata de una mujer
que desde hace un año no sabe nada de su esposo desaparecido, que fue a buscar fortuna, una mejor vida como indocumentado a Estados Unidos. No sabe nada de él y en ese momento llega al pueblo donde vive ella, llega un cantante de música country y bueno, se conocen y se enamoran. Entonces aquí es donde empieza el conflicto moral del personaje principal, que es Andrea, porque ella sigue casada y bueno, se enamora de un hombre que acaba de llegar al pueblo. Entonces ahí es donde se desata el conflicto de la película y bueno, lo que vamos a hacer es más que nada centrarnos en lo que son algunas de las experiencias que me gustaría compartir en relación al guión, al argumento y en relación a la dirección, a los recursos que utilicé. Para mí la parte del guión es algo que a mí me apasiona, y la escritura de guión para cine, y bueno, es por eso que también me parece muy atractivo el hecho de poder compartir con ustedes mi proceso y bueno, algunos de los recursos que utilicé al escribir esta película y al dirigirla. La película comienza con una escena donde vemos precisamente el pueblo, un solo plano del pueblo, y continuamos con un plano de la protagonista, del personaje principal, que es Andrea, que está interpretado por la actriz Perla Encinas, que es hermosillense. Bueno, ella reside en la Ciudad de México, pero bueno, vino a Sonora a filmar esta película. Y bueno, para mí fue muy importante iniciar con estas dos secuencias, sencillamente un plano donde vemos en dónde está situada la historia y a Andrea sentada en su cama, de espaldas y pensativa. Para mí esta forma de iniciar la película ya va a situar a la audiencia, al espectador, a entrar en el tono de la película, ¿no? ¿Qué es lo que siente la protagonista? En esa escena vemos que ella está sola, está de espaldas, casi como si no hubiera nada más que hacer, más que esperar. Y bueno, obviamente por la tristeza de no saber qué ha sucedido con su esposo. Y bueno, inmediatamente después llega el personaje de Raquel, que está interpretado por América Barrón, que es una actriz de Guaymas, y bueno, que ya había trabajado con ella en mi película anterior, en la película Ser. Y bueno, también esta, que es parte de las secuencias iniciales, también es cuando a través del guión, cuando lo escribí, yo lo que buscaba es que de inmediato supiéramos cuál es la relación que hay entre las hermanas, la confianza que hay entre ellas, no hay secretos. Y bueno, también a través de una foto vemos que ellas también tenían un hermano que falleció, y bueno, ahí explican que falleció tratando de, pues al tratar de cruzar como indocumentado. Y bueno, para finalizar esta parte de cómo inicio la película, porque es muy importante, cuando uno inicia una película tenemos que situar a la audiencia y dar a conocer de inmediato cómo son los personajes y cuál es la situación en la que se encuentran. Entonces, por eso yo quise hacer una secuencia que es larga, son escenas largas de más de 3-4 minutos, que para una película es una secuencia más o menos larguita. Entonces quise empezar con esta secuencia explicativa en donde llega el personaje de Marcos, interpretado por Andrés Llanes, y donde ahí nos aclaran a nosotros como público cuál es la situación, cómo se encuentra ahorita, cómo está la investigación del esposo y bueno, la preocupación obviamente de estos tres personajes, que son los que siempre van a estar vinculados en relación a la investigación del esposo de Andrea.
Entonces, para mí fue muy importante empezar con este tipo de secuencia explicativa y donde ya no vuelvo a abordar otras escenas donde se hable tanto. En realidad el resto de la película hay poco diálogo, casi todo es con gestos y otras acciones donde no explican los sentimientos o lo que está sucediendo, sino más que nada estamos viendo qué es lo que está pasando. Entonces quería yo resolver desde un inicio que quedara claro cuál es la situación del esposo y bueno, ya para introducir la vida normal y cotidiana de Andrea, que bueno, vemos la presentación de la mamá de Andrea, que obviamente también es la mamá de Raquel, y que prácticamente con un solo diálogo ahí nos damos cuenta que pues su preocupación más grande en el día es qué es lo que va a hacer de comer, que eso es lo que con un solo diálogo ya nos da a entender, ¿no?, cuál es la personalidad de este personaje. Y eso para mí es importante, cómo solamente con un diálogo, con un gesto, con alguna acción, podemos entender rápidamente cómo es el personaje sin necesidad de explicarlo. Porque bueno, en cine recordemos que es mejor verlo, ¿no?, ver las acciones que escuchar las explicaciones y bueno, mucho diálogo en relación a cómo se sienten o cómo son los personajes. Y bueno, la secuencia yo de créditos la utilicé para mostrar al público en dónde trabaja Andrea y que bueno, es un lugar muy calmado y bueno, donde casi no hay gente y bueno, llega el personaje de Lupita que representa el pueblo, porque Lupita es la que llega al chisme, es la que llega quejándose de que no hay clientes en su restaurante y bueno, es la que está enterada de todo lo que sucede, ¿no? Entonces ahí ya nos da una idea de cómo es el pueblo. A través de ella sabemos que lo que vaya a pasarle a Andrea o a cualquiera de los personajes, bueno, todo el pueblo lo va a saber. Entonces ya en unos cuantos minutos ya entendemos cuál es el tono de la película en general, pero también conocemos a los personajes, ¿no?, cómo viven, cómo es la personalidad, cuál es la relación de unos con otros y bueno, en sí cómo está la situación en ese lugar, en ese pueblo. A los menos de 10 minutos, aquí ya presentamos al personaje de Paul, que bueno, es un personaje a que le llama la atención a Andrea porque es un personaje que no habían visto, ella no lo había visto antes ahí en el pueblo, entonces le llama la atención. Entonces me gustó la idea de introducirlos y de presentarlos a ellos, entre ellos y al público de esta manera, ¿no? Llueve, está lloviendo y lo que hace es invitarlo a pasar a resguardarse de la lluvia donde ella trabaja. Pero bueno, le llama la atención que a él, a Paul, que está interpretado por Alex Olivas del grupo Country 8 Segundos. Y bueno, a este personaje de Paul le llama la atención de que no hay mucho que hacer en el pueblo, entonces eso le indigna un poco a Andrea. Entonces ya desde un inicio conocemos y nos damos cuenta que es un personaje diferente a los demás del pueblo por el simple hecho de que, bueno, obviamente viene de fuera, pero bueno, trae otros pensamientos y otra manera de ser y de relacionarse con la gente. Y a diferencia de todos los demás del pueblo que se conocen. Así va a estar hasta la tarde. ¿Oh, sí? A veces no pasa hasta la noche. No traigo tanta prisa.
No hay mucho que hacer aquí, ¿verdad? Bueno, ahí nos damos cuenta que hubo un primer encuentro, no se cayeron bien, por cosas muy superficiales, ¿no? Y precisamente quise darle ese como tono ligero en la manera en cómo se conocen y bueno, de hecho un tanto chusco, ¿no? Y porque inmediatamente después vamos a lo que es la verdadera preocupación de Andrea, que es estar recordando a su esposo, del que no sabe nada, y bueno, eso lo hacemos, nos damos cuenta de ello porque está viendo unas fotografías, ¿no? Entonces sin necesidad de decirlo, sino lo estamos viendo que, bueno, hay una preocupación profunda y tristeza por no saber nada de su esposo. Todas las escenas en un guión tienen que tener un porqué, tienen que tener una razón por la cual están ahí. Lo que se le llama, debe de haber un cambio de valor en la escena. Debe de ser, los personajes deben de tener un cambio, a diferencia de cómo iniciaron a cómo finaliza la escena. Entonces, sería como muy difícil estar comentando cada una de las escenas, porque todas las escenas tienen un porqué, y bueno, el tiempo no nos dejaría comentar la hora con 40 minutos que dura la película. Pero sí me pareció importante también mencionar esta escena que, bueno, para mí es una de las que más me gustaron cuando la escribí, porque en ella estoy dando a conocer prácticamente la personalidad de los dos, y conocemos cuál va a empezar a ser la relación entre ellos. Es cuando empieza a haber un vínculo, ¿no? Hay una conexión. El personaje de Andrea pues le dice a Paul que está casada, y él le pregunta a ella que si le gusta la música country. Entonces empieza a tocar ahí algunas notas de música country, y bueno, ella le responde que no cree que a la gente del pueblo le guste ese tipo de música, porque él viene a buscar trabajo al pueblo. Entonces ahí como que ya empezamos a ver cuál va a ser la relación entre ellos y la personalidad, ¿no? Alguien que viene de fuera con una música, un género musical muy diferente a lo que se conoce en el pueblo, que es algo que va relacionado con Andrea. Alguien externo con una personalidad y con una forma distinta de ser llega a su vida. Entonces ahí representado un poco con esto de que es un cantante de música country, algo a lo que no están acostumbrados en el pueblo. Pero bueno, ahí empieza, esta es una escena que tiene muchos elementos y donde nos dan a conocer muchas cosas de las personalidades de cada uno de ellos, y eso es lo importante en un guión, como sin tener nuevamente que explicar cómo son las personalidades, sino que lo podamos entender a través de las reacciones y de las acciones y de los diálogos, que podamos entender cómo son las personalidades y las relaciones que hay entre los personajes. Como por ejemplo, a continuación inmediatamente sigue una escena con su hermana Raquel, que vio toda esta escena cuando Paul tocó estas notas de música country. Entonces ahí notamos exactamente cómo es la relación entre las dos hermanas, ¿no? Y la forma de ser de Raquel. Es un chicano que viene a buscar trabajo de cantante. ¿Y tú le hiciste la entrevista o qué? Dice que este lugar es pintoresco. ¿No se ha dormido mi mamá? Eso dijo. Después de esta plática que tuvieron, bueno, ella como que se decide a ir a escucharlo tocar, y bueno, porque
él consiguió un trabajo de cantante y bueno, estaba indecisa, pero dice, ¿por qué no? ¿Por qué no ir a escucharlo? Y bueno, a ver qué pasa, salir y ponerme este vestido, ¿no? Entonces esa escena también no dice nada, pero bueno, dudando en que si se pone o no ese vestido, bueno, ya nos dice que bueno, sí le atrae la idea, ¿no? de salir y bueno, y festejando también el cumpleaños del hermano fallecido, ahí mismo en el bar donde bueno, están todos los del pueblo, incluido el esposo de Raquel. Y bueno, aquí es donde empieza la parte musical, ¿no? Que es el primer musical que aparece en la película, que es la primera vez que vemos a Paul cantar. Ya no tengas miedo, ya no tengas miedo. Esto que sentimos debe ser primero. Entonces, obviamente le llama la atención a Andrea y bueno, le atrae obviamente la forma en cómo canta y cómo interpreta y cómo se mueve en el escenario, ¿no? Y bueno, ahí los que vemos también como parte de la banda de Paul, bueno, son los 4 personajes que vemos ahí sobre el escenario. Bueno, es un grupo country que existe en realidad, que se llama el grupo 8 segundos. De hecho, ahí vemos que aparece el nombre 8 segundos, canciones que fueron escritas por ellos para la película. Escribieron tres canciones para la película y una que ya tenían también la integramos a la película porque bueno, iba muy bien. Entonces esta canción que se llama Juntos en tu cama fue escrita pues precisamente para la película y bueno, la letra va muy relacionada con la historia de Paul y Andrea. Allá vemos atrás a Lupita y al personaje de Carlita, que son las más chismosas del pueblo, ¿no? El proceso de la creación de la música, bueno, se hizo obviamente antes de filmar la película. Desde que estuvimos platicando con Alex de 8 segundos, bueno, obviamente ellos ya habían leído el guión y Alex, que se encargó precisamente de escribir las canciones, y bueno, fueron de acuerdo a lo que sucedía en la película. Yo quería algo muy específico para cuál fuera la primera canción que escucha Andrea, cuál es la segunda canción. Y hay una canción que se llama El Callejón, que Paul está escribiendo durante toda la historia. Quienes ya vieron la película se van a dar cuenta que la canción está siendo escrita desde que conoce a Andrea hasta el final. Entonces son 4 canciones: Juntos en tu cama, A tu cantina, El Callejón y Vaquero Arrepentido, que ya estaba escrita. Esa fue adición posterior que se realizó a la película. Bueno, ahí vemos El Callejón por primera vez. El Callejón, que es el que da nombre a la película. Este callejón es de Álamos, en Sonora. Y bueno, desde que escribí el guión de la película, yo imaginaba y situaba cada una de las locaciones en ese lugar. Yo ubicaba dónde estaba el lugar de trabajo de Andrea, dónde estaba el callejón, dónde está el hotel, dónde está cada una de las locaciones que dan vida a los lugares que aparecen en la historia. Yo los tenía situados, porque también como guionista uno tiene que darse cuenta e investigar esto, porque si ellos se dirigen a cierto lugar, pues tenemos que ver también las distancias. Parece que no, pero también distancias que tienen que ver también con la historia, ¿no? Ahí ella viene de casa de su mamá
y bueno, va hacia su casa. Entonces sabemos que ese camino es el que va a recorrer continuamente, y bueno, también es el camino que tiene que seguir desde su trabajo hacia su casa. Entonces, bueno, ahí es el primer encuentro que tiene con Paul en el callejón, y ahí es donde Andrea le cuenta la leyenda del callejón del beso. Y bueno, esta leyenda tiene que ver con lo que sucede con estos dos personajes de Paul y Andrea. A mí me pareció muy pertinente como guionista dejarla y contarla. En primer lugar, porque es atractivo escuchar ese tipo de leyendas, sea en cine o no, en cualquier circunstancia es atractivo escuchar algún tipo de leyenda. Pero bueno, aquí está anticipando un poco, Andrea está anticipando lo que va a suceder con ellos. Y bueno, la situación actual en la que viven y en la que podrían llegar a quedar estos dos personajes. Entonces me pareció muy pertinente, y es una escena que visualmente y desde el punto de vista de dirección me pareció una escena muy acogedora, que tenía que crear un vínculo estrecho entre estos dos personajes de Paul y Andrea. El callejón del beso. ¿Y qué pasó con la flor? Con la flor. Pudo haber existido. ¿O no? Igual que la pareja de enamorados. Supongo que la gente tiende a adornar las historias para crear romances de fantasía irreales. Bueno, como un dato curioso, esta escena fue grabada en julio, que bueno, hace tremendo calor en Álamos, es una ciudad que está al sur de Sonora, y bueno, tenían que tener, la historia está situada en época de frío, entonces tenían que estar bien abrigados, con bufandas, con chaquetas, con gorros, pero en realidad hacía muchísimo calor, estaba muy húmedo, y bueno, estaba lloviendo. Bueno, que eso sí nos convenía, pero y daba una atmósfera muy acogedora también. Cada uno de ellos empieza a pensar en el otro, ¿no? Y aquí es la primera vez que Paul toca unas primeras notas de la que va a ser la canción El Callejón. Y bueno, es cuando empieza a componerla. Y bueno, se ve en el transcurso de la película que continúa y la va completando poco a poco hasta el final, como un hilo, de cierta forma, un hilo conductor de la relación entre ellos, ¿no? Hace mucho que no venías. ¿Dónde están los otros pantalones? ¿Cuáles otros? Los otros, que no son estos. Bueno, esta escena es básicamente, conocemos cuál es la relación que hay entre Raquel y su esposo Roberto. Nos damos cuenta, sin ver escenas de violencia física, nos damos cuenta que hay algo mal en esa relación, y nos damos cuenta solo por las líneas que le dice. Entonces, este es otro ejemplo de, bueno, cómo con diálogos, con gestos, con tonos, con acciones, llegamos a comprender profundamente a un personaje y la relación que hay entre él y los otros personajes. ¿Sabías que me la regaló Arturo? Sí, me acuerdo. Cuando quería usarla, me llevaba a cualquier lugar que yo le pedía.
pero creo que nunca he entendido lo que yo siento al tomar fotos. Entendemos que Andrea siente una pues terrible tristeza por no saber nada de su esposo, y bueno, lo recuerda porque él le regaló una cámara fotográfica porque sabe que a ella le gusta tomar fotos. Entonces, esta escena donde Paul sorpresivamente invita a Andrea a un café en el bar. Bueno, es una de las escenas donde hay mayor diálogo, a diferencia del resto de la película. Esta y la primera escena es donde hay más diálogos, y bueno, es una escena también larga y que desde un principio la quise dejar así. Es una de las escenas que quedó casi intacta desde las primeras versiones del guión, porque quería precisamente que hubiera ese ritmo lento en la película, que tuviera ese tono y esa sensación de estar tranquilos en un lugar donde solamente se puede uno poner a platicar y a tomar café y bueno, hablar de las vidas de cada uno, ¿no? Entonces, pero también, bueno, también tiene su razón esta escena. Es cuando, bueno, Paul ahí le dice que prefiere no hablar de su esposo. Entonces, bueno, ahí eso hace que Andrea se indigne y bueno, no se queden muy contentos después de haber tomado ese café juntos. La razón por la que Paul invitó a Andrea a ese café, y bueno, en primer lugar es para acercarse a ella. No sabemos todavía los motivos, pero es para acercarse a ella, ¿no? ¿Y usted también tocaba en un bar en el otro lado? En un nightclub. ¿Y por qué lo dejó? Simplemente necesitaba salir de ese ámbito. Ojalá hubiera algo interesante que contarle, pero aquí no pasa nada. Seguro ya se dio cuenta que aquí todo es tranquilo, predecible. Y uno se acostumbra a eso. Esta escena que fue filmada en Arizpe, es en el cementerio de Arizpe, y bueno, nosotros queríamos una fotografía del atardecer. Entonces básicamente tuvimos muy poquitos minutos para tener esa fotografía, ¿no? Esa iluminación en los cerros, y bueno, también esa sensación de que se está acabando el día, ¿no? Y el atardecer, y bueno, en un cementerio. Y bueno, ahí están las dos hermanas visitando la tumba del hermano. Y bueno, también platican, Andrea se entera que Marcos, el judicial que salió desde un principio, bueno, se entera que tiene una pista probable de dónde puede estar su esposo. Entonces esa escena es precisamente para darnos a conocer la visión o la opinión que tienen las hermanas de que qué hubiera sucedido si no se hubieran ido su esposo y su hermano a buscar fortuna a Estados Unidos como indocumentados. ¿Qué pasa, mi querido Paul? Aquí no hay horarios. Relax. Bueno, esta es una de las escenas también que estaban escritas que casi no se modificaron desde un inicio del guión. Bueno, recuerdo muy bien que fue la última escena de América Barrón en Cananea. Esto lo filmamos en Cananea, en un bar de Cananea. Paul se pelea con Roberto porque está a punto de pegarle a su esposa, que es Raquel.
Y bueno, esta escena básicamente está ahí para, bueno, para dar a conocer, primero, cuál es la relación que tiene Roberto con el esposo de Andrea, ¿no? Que son mejores amigos y bueno, está preocupado porque no sabe dónde está. Pero también para conocer a fondo la relación que hay entre Raquel y Roberto, ¿no? Los esposos, que bueno, es un tanto violenta. Y bueno, también vemos cómo es la personalidad de Paul, ¿no? Que bueno, ahí no le importó meterse entre este matrimonio y bueno, evitar que Raquel saliera golpeada. Tú no me hablas así. Pinche borracho. ¿Y qué te metió, pinche gringo? Es muy importante un ritmo en un guión y bueno, ni se diga ya cuando se va a dirigir y cuando se edita una película. Entonces aquí vemos que bueno, baja la intensidad, vemos a la parte de cierta forma ligera, ¿no? de la película, que están Carlita y Lupita en el chisme y bueno, Andrea se da cuenta que Paul pasa por ahí y espera no ser vista, espera que no se hayan dado cuenta de que ahí pasa Paul y de que ella está interesada en él. Y bueno, aquí se van juntos sin que nadie lo supiera, se van juntos a tomar fotos. Andrea va y toma fotos al mirador. Esta escena la filmamos en Álamos y fue un día muy muy lluvioso en julio, en el mes de julio, y bueno, realmente tuvimos que esperar a que bajara la lluvia porque sí, no se podía filmar de tan fuerte que estaba la lluvia, pero bueno, eso hizo que los escenarios y que la fotografía y que el ambiente general bueno, diera un aspecto único y acogedor, ¿no? Que es lo que buscamos con la película. Con razón mis papás extrañaban tanto este lugar. ¿No ha pensado mudarse a la casa donde vivían ellos? ¿Cómo sabe? Le dije que es un pueblo pequeño. Esta es una escena donde vemos a Andrea, que bueno, todavía pone sus límites para no acercarse a Paul, ¿no? Tanto físicamente, cuando ella se quita de su lado. Y bueno, también el hecho de que le recuerde a cada momento de todo lo que vive o todo lo que ha vivido con su esposo Arturo. Y bueno, también le recuerda que ahí se conocieron, en ese lugar, que ahí le pidió matrimonio. Esto hace que Paul se limite a decir palabra, ¿no? Esta secuencia a mí me pareció muy importante, que tenía que quedar ahí, donde Andrea simple y sencillamente le toma fotos a Paul sin decirle nada. Entonces, bueno, eso nos indica, ¿no? Que hay una atracción o hay un vínculo, ¿no? Ya hay una cercanía entre ellos, ¿no? Yo soy quien debería de acompañarte, no al revés. Esta atmósfera que se da en un ambiente romántico, bueno, aquí obviamente solo con las miradas y con lo que se responden y lo que se dicen, bueno, ya nos damos cuenta que hay una atracción, ¿no? entre ellos, o que algo hay entre ellos dos, que algo sienten uno por el otro. No sabemos qué es, pero bueno, sabemos que hay algo, ¿no? Que hay una atracción entre ellos. El encuentro que hay entre
Paul y Andrea en el callejón, se dan el primer beso y bueno, tenía que haber sido ahí mismo en el callejón. Que precisamente el callejón es uno por la situación en la que se encuentra Andrea, ¿no? Que bueno, tiene dos salidas y bueno, un callejón que se puede ir por un lado o se puede ir por el otro. Y bueno, también porque bueno, se llama El Callejón la película, por lo que muchas de las situaciones importantes suceden en el callejón. Bueno, ahí vemos que aparece un reloj a las 7 de la mañana, entonces ese reloj es importante, la hora que está marcando el reloj, las 7 de la mañana. Y bueno, ahí pasaron la noche juntos y bueno, hablan de lo que se dedica Andrea y de lo que sucede en el pueblo. Entonces bueno, ya hay una conexión obviamente más íntima, pero bueno, en cuanto a lo que platican, que es algo mucho más personal, entonces no solamente hay una cercanía física, ¿no? Sino que ya cada uno de ellos empieza a abrirse un poco más en cuanto a sus intereses, a lo que sienten, a lo que les gustaría hacer. Y ahí en esta parte es cuando Paul le revela a Andrea que bueno, que en su pasado hizo cosas que no son bien vistas, ¿no? Y bueno, le revela esto de forma honesta para que sepa quién es él en verdad. Entonces Andrea está contenta de estar con alguien que pueda revelar, confiar sus secretos. Al desierto, al bosque, pero hay un lugar en especial que quiero visitar. Es un pueblo que se llama Yécora, aquí en Sonora. Yécora. Desde el aspecto de dirección y fotografía, pues los encuadres son mucho más cercanos, ¿no? Son más cercanos precisamente porque no hay una intimidad mayor entre los personajes, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros como público nos logramos como introducir un poco más a lo que sienten, a lo que piensan, y nos vemos un poco más identificados o logramos sentir un poco más, ¿no? A diferencia de que si fueran planos abiertos, ¿no? Entonces, también el uso de planos largos sin hacer muchos cortes, y bueno, eso es lo que también da el ritmo, ¿no? El ritmo de la película, que bueno, desde un principio yo buscaba que fuera un ritmo no acelerado, ¿no? Que sea un ritmo lento. Bueno, seguimos viendo la relación que hay entre las hermanas. Raquel empieza a sospechar que hay algo raro en el comportamiento de Andrea, porque no estaba en su casa, muy temprano como está siempre cuando va su mamá a visitarla en la mañana. Entonces, sin decirle nada, con la pura mirada de Raquel, bueno, nos damos cuenta que bueno, algo sospecha, pero bueno, no se lo dice directamente. También nos damos cuenta ahí cuál es la relación entre ellas, ¿no? Bueno, esa escena visualmente yo la tenía muy clara desde que estaba escribiendo el guión, ¿no? El encuentro desde lejos de estos dos personajes, sin decirse nada, solamente con la mirada, ¿no? Que ella lo está esperando a él. Y bueno, este recurso de los personajes para crear esos nervios en los personajes, ¿no? Viéndose desde lejos, pero bueno, no quieren que se sepa, ¿no? Que existe esa relación o que se van a ir juntos, ¿no? Ellos dos, porque bueno, obviamente Andrea está casada y todos los del pueblo lo saben. La escena más romántica de toda la película, bueno, es esta que se sitúa
en la playa, que bueno, fue grabada en Bahía de Quino. Esta también fue una de las secuencias que, bueno, realmente no tuvo cambios. Y bueno, desde un principio estaba escrito que, bueno, vendrían unas gaviotas a comerse el pan que le están aventando, ¿no? Y bueno, genuinamente aquí el actor que interpreta a Paul, bueno, no se esperaba que sucediera eso, entonces quedó muy real, de forma muy realista, el asombro, ¿no? Al ver que solamente aventándoles un pedazo de pan o comida, bueno, se acercarían las gaviotas. Entonces, bueno, a lo mejor parecía como difícil, ¿no? Cómo hacer que en el guión, en la teoría, ¿no? A lo mejor sonaba difícil o raro, ¿no? Hacer esta secuencia, pero bueno, yo la tenía muy clara. Aquí en otro lugar están dispuestos a estar juntos, ¿no? Pero bueno, precisamente por eso lo ambienté que fuera en otro lugar, porque eso nos indica de que están alejados de la realidad, ¿no? De lo que sucede en el pueblo. Entonces es por esa razón por la que elegí que esta escena fuera en la playa, lejos de la realidad en la que viven ellos, ¿no? El Callejón ha sido premiada de manera internacional, tanto en la parte como mejor largometraje, en su producción, como en la dirección, y bueno, también premios de actuación y de música. Y bueno, esto es un poquito de lo que quise compartir con todos ustedes, especialmente aquellos interesados en la parte del guión y de la dirección. ¡Ey! ¿Le gusta el country? ¿Es usted cantante o algo así? Vengo a ver si me dan trabajo. ¿Aquí? Necesitaba venir a este lugar. Es muy importante para mí. Quisiera ser tú. ¿Se sabe la leyenda del Callejón? Supongo que la gente tiende a adornar las historias para crear romances de fantasía irreales. Pero no soy tú. Que todavía están investigando el caso de Arturo. Arturo está bien y lo vamos a volver a ver. Él es Arturo. El invierno, primavera. ¿A qué viniste? No puedo borrar y quitar tus penas. Yo también un día me perdí y la vida me trajo hasta aquí. Nunca pensé encontrar una flor abandonada en aquel callejón. En la primera parte de esta charla estuvimos platicando y compartiendo las escenas de la primera parte de la película y bueno, comentándolas desde el punto de vista del guionista y de la dirección. Y bueno, vamos a continuar ahora con la segunda parte de la película y precisamente nos quedamos justo en la mitad de la película y bueno, vamos a continuar con las siguientes escenas y donde vamos a estar comentando algunos recursos que utilicé al momento de estar escribiendo y bueno, también algunas anécdotas, ¿no? De lo que sucedió en la filmación. Eso no me lo esperaba. Algún día te voy a llevar a conocer el lugar donde crecí. Me vas a llevar a uno de esos bares donde la gente siempre se pelea, como en las películas. Porque eso también pasa aquí. En este momento, bueno, ya vemos que hay una cercanía entre Paul y Andrea. Vimos que hay una intimidad, ¿no? Tanto física como también mental, ¿no? Y ya nos damos cuenta que, bueno, hay un romance.
entre estos dos personajes. Yo como guionista lo escribí para que se situara en un lugar fuera del pueblo, porque es una relación que, bueno, no sería bien vista en el pueblo, ¿no? Entonces, de cierta forma también se alejan de la realidad, ¿no? De estos dos personajes al estar en un lugar diferente al que están acostumbrados. Y bueno, en la siguiente escena, después de la escena romántica en la playa, bueno, vemos que los dos personajes están más relajados, ¿no? Tanto Paul como Andrea. Todavía nadie sabe que hay una relación, de hecho nadie sabe que hay una relación entre ellos, que comparten sonrisas, aunque Paul esté en el escenario y bueno, Andrea esté entre el público, y bueno, eso ya nos indica que bueno, están contentos, ¿no? De estar juntos a pesar de no estarlo físicamente en ese momento, ¿no? Aquí es el segundo musical que presentó en la película. Fue otra de las canciones que se escribieron específicamente para la película, que se llama A tu cantina. Y bueno, es una canción alegre, que era lo que yo también quería. La mentira que tan solo yo creía. Hacía muchísimo calor y bueno, todos tenían que estar con el vestuario de frío, ¿no? Porque todo se ambientaba en el frío. ¿Qué bronceada te ves? ¿Chapeteada? ¿Chapeteada? Coloradita, pues. Esa es otra de las escenas que bueno, a mí me gusta mucho, que también nos da a conocer cómo es la relación entre las hermanas y bueno, que ella sospecha algo de Andrea, pero sin reclamárselo, ¿no? Bueno, Paul es cuando continúa escribiendo la canción. Está escribiendo la canción El Callejón, pero la está escribiendo en el transcurso de toda la historia. Entonces ahí vemos que está un poquito más avanzada la canción, ¿no? Y también quise agregar este elemento de la quesadilla, porque es muy representativo de Sonora. Ahí, bueno, hicimos muchas quesadillas para hacer esa escena. Entonces todos los que estaban ahí comieron muchas quesadillas, todo el equipo de producción. Y bueno, aquí es muy importante también esa escena donde Andrea le pide que si iría con ella a Yécora. En una escena anterior, Andrea le dice que es muy importante para ella ir a Yécora a tomar fotografías. Entonces ahí le pide que si iría con ella. Y bueno, él le contesta que sí. Esta línea es muy importante. En este momento no lo sabemos, pero es muy importante. Y bueno, lo mejor es dar escenas poco explicativas y más que nada ver lo que está sucediendo, como el caso de esta escena, ¿no? Donde no hay ni un solo diálogo. Y bueno, es un muro, vemos un muro de piedra, ¿no? Vemos al judicial Marcos que llega con noticias de Andrea. No hay ni un solo diálogo, la música ayuda a enaltecer, ¿no? El tono de lo que está sucediendo. Sabemos por la música, también por esa estructura como dura, ¿no? que hay, ese espacio vacío, que hay algo malo, una noticia mala, ¿no? que recibió Andrea. Y bueno, y esa noticia es que ya se enteraron que su esposo está muerto. Lo asesinaron, sí logró cruzar a Estados Unidos, se había cambiado el nombre. Ya después de mucho tiempo, Andrea se entera
que bueno, su esposo está muerto. Las cosas que tenía Arturo se las deja a Andrea en un sobre y bueno, esta es una escena donde ya cambiamos, ya como en el guión, en la estructura del guión, bueno, ya cambia, ¿no? Su objetivo cambia, ¿no? Ya no está esperando, ya no está en espera del esposo o de noticias. Entonces, y es lo que vamos a ver, qué es lo que sucede después de esta noticia que le cambia la vida a Andrea. Yo el gringo que se cae. Cálmate, Roberto. Esta es la última, está bien. Arturo está muerto, güey. Y bueno, aquí esta escena es precisamente para ver la reacción de Paul, más que nada, ¿no? Y bueno, esta sensación de vacío y de soledad cuando se pierde a alguien, ¿no? Es esta escena de Andrea sola y bueno, pensando en la muerte del esposo. Bueno, esta escena se la grabamos en una casa en Banamichi. Y bueno, es la casa de Andrea y bueno, me parece importante este personaje de Paul que lo fuma en ciertos momentos de tensión nada más. Entonces, bueno, también indica mucho, ¿no? El hecho de estas acciones, de ver a los personajes, por ejemplo, aquí fumando, ¿no? Y bueno, esta es una escena que a mí en lo personal también me gusta mucho porque hay muy poquitas líneas, casi no hay líneas y solo con miradas y con expresiones es con lo que se dice todo, ¿no? Aquí Andrea, bueno, una sensación de tristeza, una acumulación de sentimientos, la tristeza, el dolor, culpa, porque bueno, estuvo viendo a Paul cuando ella creía que seguía vivo su esposo, pero bueno, ahora que sabe que está muerto, pues ahora siente culpa, ¿no? Y aquí lo único que hace es pensar en Arturo y bueno, que ya no está vivo, ¿no? Y bueno, esta reacción de Andrea bueno, incomoda a Paul, más no sabemos a ciencia cierta por qué lo incomoda. No sé qué voy a hacer ahora. Bueno, otras escenas, otras secuencias más, son secuencias largas que también precisamente para seguir con ese tono y ese ritmo, ¿no? Ese ritmo lento de calma que quiero dar con la película. Y bueno, aquí también es una secuencia donde vemos al pueblo, ¿no? Al pueblo pues a la gente, ¿no? De ese lugar que bueno, está al pendiente de lo que le sucede a las otras personas, ¿no? Entonces aquí todos ya se enteraron obviamente que ya ha fallecido el esposo de Andrea y bueno, hablan de ella y de los chismes y de lo que pudiera pasar. Entonces es otro indicador más de que pues cualquier otra cosa que pudiera hacer Andrea, bueno, se va a enterar todo el pueblo. Bueno, hay un par de escenas donde precisamente
las pongo yo para transmitir esa sensación de tristeza y soledad, ¿no? de Andrea. Pues obviamente acaba de fallecer, bueno, acaba de enterarse de que falleció su esposo, que está muerto, y bueno, esa forma de como que de aislarse de la demás gente, de bueno, seguir con su rutina, pero con otras sensaciones, ¿no? Aparte con esa tristeza, y bueno, casi estando en otro plano, ¿no? Por la pérdida del esposo. Pero seguimos viendo que Raquel, su hermana, es la que le da como la confianza y hace lo posible porque ella salga adelante. La acompaña también a tomar fotos, y bueno, que sabe que eso es algo que la podría alegrar un poco, ¿no? Otros recursos más que utilicé para ver la cercanía, ¿no? que hay entre estas dos hermanas, que bueno, es importante en la película. ¿Qué está haciendo? También esta secuencia que es una acción, bueno, muy clara, ¿no? De cuál es la relación entre Roberto y Raquel. Bueno, a pesar de que ella está embarazada, pues obviamente él es alguien que la maltrata físicamente, verbalmente. Bueno, evita también que le pase algo a su hermana. Entonces Raquel aquí es un personaje aparentemente secundario, pero realmente es alguien que tiene mucha fuerza, que representa a esa mujer fuerte, ¿no? Que tiene unos ideales muy específicos, una fuerza. América se preguntaba por qué seguía con él, por qué seguía con Roberto, siendo que pues la maltrata. Entonces es un personaje muy complejo el de Raquel, que bueno, desde un principio yo pensé en América para darle vida. Bueno, aquí vemos que precisamente por esa situación que está viviendo Raquel, pues Andrea se da una oportunidad de acercarse a Paul. Entonces, al ver que a Raquel no le importa lo que piense la gente de ella, ni su esposo, pues dice, yo también. O sea, de cierta forma la inspira, ¿no? O la incita a retomar su vida y bueno, darse una oportunidad con Paul. Y bueno, ahí es cuando le deja una foto invitándolo a un café. Entonces, que va ligado con la escena del principio, cuando él invita a ella a un café. Entonces, todas estas escenas, todos estos diálogos, las acciones, todas van ligadas y tienen un porqué. Bueno, aquí es una escena muy especial con la actriz Alicia Encinas, que es el personaje de Carlita, la otra chismosa del pueblo, junto con Lupita. Y bueno, aquí ella le incita a buscar a otro hombre, ¿no? No quiere que esté sola, porque bueno, así es como es en algunos lugares, ¿no? Que el único propósito pues es casarse y estar con alguien más. Y bueno, se lo dice de buena fe, ¿no? Para que no esté sola. Y bueno, aquí Andrea esperó a Paul en el café, no llegó, y bueno, espera encontrárselo quizás en el callejón, así como se lo encontró la primera vez.
Aquí el hecho de estar guardando, ¿no?, la ropa de Arturo, bueno, nos da también, es otro recurso más que yo utilizo como guionista y como directora para dar a entender que, bueno, está dispuesta a dar un paso más, ¿no?, a retomar su vida y darse una oportunidad para seguir adelante y quizás a lo mejor y con Paul. Pero en eso recuerda que no había revisado las pertenencias de Arturo. Y bueno, se encuentra con una llave, que bueno, era la llave del departamento donde vivía Arturo en Phoenix. Está su cartera con una foto de Andrea, o sea, de ella. O sea, evidentemente la quería. Y bueno, sorpresivamente una foto donde está Arturo con el personaje de Paul. Andrea no lo cree en este momento, ¿no? Andrea está sorprendida genuinamente, lo que no se esperaba, que su esposo y Paul se conocían, ¿no? Entonces necesita esclarecer esa situación. Y bueno, lo que hace aquí es ir a su departamento, al hotel donde vivía Paul, donde lo fue a dejar en las escenas anteriores, lo fue a acompañar. Pero después recuerda que él estaba arreglando la casa de sus padres para irse a mudar para allá. Entonces es a donde se dirige después. Entonces esa es la casa de los padres de Paul, que son los que vivían ahí antes en el pueblo. Y bueno, lo que hace es enseñarle la foto para ver qué es lo que sucedió. ¿Por qué está esa foto donde está él con Arturo? Hasta aquí voy a dejar lo que es la explicación de las escenas, porque bueno, ya a partir de ahí es cuando cambia totalmente la historia y bueno, lo ideal sería que veas la película, ¿no? Pero bueno, esto es un poco de cómo los elementos se van vinculando, cómo los elementos retoman importancia desde un diálogo, desde la parte visual, también cómo afectan, ¿no?, las locaciones físicas, ¿no?, cómo en el callejón, por ejemplo, suceden cosas importantes. Y bueno, que eso también significa, es una representación de lo que le pasa al personaje principal de Andrea. Y bueno, también todos estos elementos desde que uno escribe el guión, uno va utilizando estos recursos de diálogos, de tonos, de análisis de los personajes, ¿no? ¿Por qué actúan de cierta manera? ¿Por qué tienen estos antecedentes? ¿Por qué actúan de cierta forma? Entonces, en este caso, en la película de El Callejón, bueno, veíamos en un principio que Paul tenía una atracción desde un principio por Andrea, ¿no? Y bueno, Andrea poco a poco fue incrementando esa atracción por Paul. Pero bueno, después nos damos cuenta que no era necesariamente por una atracción física, ¿no?, sino después ya nos damos cuenta que, bueno, hay una razón muy específica por la que Paul había regresado a ese pueblo a buscar a Andrea. Y bueno, esto lo podrían ustedes ya enterarse de lo que sucede ya al momento de ver la película, ¿no? No quisiera continuar explicando a lo mejor escenas que contarían y revelarían el final, ¿no?, que hace que cambie totalmente toda la historia. Que ese es uno de los elementos
creo yo, que hicieron atractivo esta película, ¿no? Que tiene una dosis muy grande de romance, pero también que hace que la audiencia pueda adentrarse, ¿no?, en los sentimientos de los personajes, identificarse con lo que sienten, que para mí eso es como lo más importante, ¿no? Que logren sentir lo que sienten los personajes para poder entender mejor la historia, ¿no? Y bueno, qué mejor que eso, que sentir la historia, sentir lo que sienten los personajes, y bueno, eso va a hacer que, bueno, la historia sea más memorable, ¿no? Y bueno, que uno pueda sentir empáticos a los personajes reales, independientemente del universo en el que se encuentren. Y bueno, esa es una de las razones por las que también escribí esta película, ¿no? Crear una historia romántica, una historia pero que a la vez sea acogedora y que bueno, también sorprenda. Y esto es otro de los elementos, ¿no? El elemento de sorpresa, o el elemento de la creación, de la creación compleja de los personajes, ¿no? No saber exactamente qué es lo que sienten o cómo van a reaccionar, pero sí tener muy claro cómo son desde un principio, para que nosotros como guionistas podamos escribir personajes con lógica y reales, y que el público pueda entender, pero sobre todo que el público pueda sentir. ¿Sabes que ya va a ser un año? Andrea, si trajeran una mala noticia ya te hubieran dicho. Ya no sé qué esperar. Todavía no sabemos nada de él, Andrea. Ahora lo único que quiero es una noticia. La que sea. Quisiera ser tú, poder sentir tu dolor. ¡Ey! ¿Le gusta el country? ¿Es usted cantante o algo así? Vengo a ver si me dan trabajo. ¿Aquí? Necesitaba ir a este lugar. Es muy importante para mí. Quisiera ser tú. ¿Se sabe la leyenda del callejón? Supongo que la gente tiende a adornar las historias para crear romances de fantasía y reales. Pero no soy tú. Y todavía están investigando el caso de Arturo. Arturo está bien y lo vamos a volver a ver. Él es Arturo. El invierno, primavera. ¿A qué viniste? No puedo borrar y quitar tus penas. Yo también un día me perdí y la vida me trajo hasta aquí. Nunca pensé encontrar una flor abandonada en aquel callejón. Bueno, y no me queda más que agradecerles el haber estado presente de la charla en relación a mi película El Callejón. Desde el punto de vista del guionista y de la dirección, hay muchísimos elementos, ¿no?, que por analizar y que a mí me gustaría compartir, ya que como lo repetí varias veces, cada diálogo tiene un porqué, cada escenario tiene un porqué, cada movimiento tiene un porqué, y bueno, a mí me encantaría poder compartir cada uno de estos, pero bueno, no alcanzaría el tiempo, sería un tiempo muy extenso. Pero los invito a ver la película El Callejón. Es una película que hicimos con mucho cariño y bueno, y que simplemente es para que la disfruten, para que sientan, para que pasen unos minutos de romance y bueno, invitarlos a que la vean. Se ha estado presentando en festivales de cine,
esperemos cuando se reanuden los cines que poderla exhibir pronto en los teatros, y bueno, también se va a estar presentando en las plataformas digitales. Entonces agradezco nuevamente y me dio mucho gusto formar parte del programa de Cultura Sonora Digital 2020 en su segunda edición, que coordina el Instituto Sonorense de Cultura. Y bueno, esta modalidad de hacer estas transmisiones y charlas de manera virtual pues se deben a la contingencia sanitaria, ¿no?, del COVID-19, y bueno, hay que seguir las indicaciones oficiales, ¿no?, para los cuidados respectivos. Esto fue Cultura Sonora Digital. Sigue pendiente de nuestra programación en redes sociales.